Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, señorita. Es un gusto nuevamente podernos comunicar por medio de esta red social para poder impartir la palabra del Señor, para poder hablar. Te suplico por favor que en el transcurso del tema, de lo que vayamos a hablar, de lo que estamos diciendo en este momento, tú puedas colocar una gotita y de repente hashtag soy H2O para poder identificarnos que estamos todos sirviendo a Dios, estamos todos escuchando la palabra del Señor. Qué bueno que estés en sintonía. Si puedes tú hacernos el favor de apoyarnos en compartir este video, en compartirlo con tus amigos y de repente mandar el link. Vamos a dar un tiempo ahorita de oración. De repente en ese momento tú lo puedes compartir. Puedes compartir este video para que muchas vidas puedan ser bendecidas. No únicamente porque un servidor esté hablando, sino para honrar el nombre del Señor y que el nombre del Señor pueda ser expandido a todo lugar. Amén. Quiero comentarte que hemos estado haciendo bastantes actividades dentro de la red juvenil. Te suplico por favor siempre estar atento, está atento en todo lo que se diga, en todo lo que estemos haciendo en nuestras redes sociales. Por favor, te suplico que estés siempre atento. Si puedes seguirnos, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Red H2O Ministerio de Nueva Unción. Tú puedes ver nuestras plataformas, nuestras imágenes. Todos los días estamos presentando imágenes diferentes de la palabra del Señor, mensajes motivadores, mensajes con respaldo bíblico, que es lo más importante, para que por favor puedas estar atento. Sé que estas imágenes van a ser de edificación para tu vida. Quiero suplicarte que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, por favor, por respeto. Obviamente no puedo verte, pero el Espíritu Santo sí nos ve, así que quiero que por favor cierres tus ojos y que juntamente le digamos al Señor que nos permita que todo lo que digamos en este lugar, todo lo que diga en este lugar sea para poder edificar, y todo lo que tú veas en tu dispositivo sea de edificación. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque tú has sido bueno con nuestra vida. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier problema tú has sido bueno. A pesar de cualquier inconveniente que haya sucedido, cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo, tú eres bueno. Sabemos que tu palabra dice que todas las cosas obran a bien, quienes fuimos llamados por fe con tu propósito. Así, Señor, te quiero pedir que bendiga la vida de los hermanos que están viéndonos en diferentes redes sociales, que bendigas a cada joven, a cada señorita, Padre Celestial, que pueda tener alcance este video, que pueda ser tú, Señor Jesús. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder saber más de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes y que esta palabra sea una palabra que edifique nuestra vida, que llene nuestro corazón y que nos permita, Señor, ser tocados por medio de tu Espíritu. Gracias, amado Rey. Tú eres digno de toda gloria y toda honra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, como te decía, joven, es una bendición y poder estar acá, poder transmitirte una palabra de parte del Señor. Hemos estado haciendo bastantes actividades, como lo decía, no para ser reiterativo, pero para comentarte que hemos estado trabajando bastantes actividades y pretendemos seguirlos haciendo. Pero el día de hoy el Señor puso en mi corazón poderte trasladar un tema que considero importante para el momento que estamos viviendo. Hoy en día nosotros como jóvenes nos damos cuenta, no como jóvenes, como gente en general, que en todo el mundo está sucediendo una situación bastante complicada. Conocemos que en bastantes países del mundo, en la gran mayoría de ellos, o en los que se tienen conocimiento, tecnología y bastantes avances de estos, en la gran mayoría está en una situación de caos por la cuestión de una cuarentena, que hoy en día el mundo en general estamos aterrorizados, digamos, o escandalizados porque este virus no nos contagie, no contagie a los nuestros, no venga a perjudicarnos por algún otro motivo. Resulta ser que todos llegaron a sus casas y al momento que nosotros no hacemos nuestra vida cotidiana, o no hacemos nuestro diario, lo que hacemos constantemente, eso nos empieza a generar un cierto estrés y una cierta inconformidad en nuestro corazón. Yo no sé si tú me estás viendo, joven, señorita, y tú llevas tus clases ahora en línea. Tal vez tú te conectas y ves a tu profesor o a tu profesora en línea. Muchos me han contado incluso que tienen incluso parciales, ahorita finales, ¿verdad? Casi finales en línea. Ha sido algo totalmente desconcertante. No solamente en ese punto de vista, sino que yo estoy seguro que si tú eres mayor y me estás viendo,
o si eres joven o señorita y dependes aún de tus padres, te puedes dar cuenta que muchas veces empieza una tormenta en el corazón de nuestros padres o nosotros mismos si tú aportas a tu casa. Porque empezamos a aterrorizarnos y a tener una tormenta en nuestro corazón y de una manera involuntaria empezamos a preocuparnos por lo que está sucediendo. Porque de repente vienen recibos de luz que pagar, vienen recibos de agua que pagar, o tú, joven y señorita, empiezas a tener aflicción en tu corazón porque ves a tus padres afligidos y nuestro corazón se empieza a atormentar. Mira, humanamente todos en algún momento determinado nos sentimos atormentados. Todos en un momento determinado nos sentimos mal, todos en un momento determinado sentimos cierta flaqueza, cierta congoja, angustia, y hasta cierto punto es normal. Pero porque tenemos una naturaleza humana, es imposible, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y ves una serpiente que te aparece, es imposible no tener miedo y no saltar, porque es algo que tenemos intrínseco como seres humanos. Resulta ser que si vemos algo que nos asusta, tal vez nos paralizamos. Como si ves algo que te agrada mucho, es totalmente normal que te alegres y te sientas contento porque estás viendo algo que te agrada. La situación de atemorizarnos es algo normal en la faceta humana. Pero el Señor nos marcó en su palabra que a pesar que el mundo esté en una destrucción, a pesar que el mundo tenga problemas, Él nos va a respaldar para poder seguir adelante. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de lo que pueda sobrevenir. Como te repito, sé que muchos hemos tenido aflicción, muchos tal vez estamos en tormenta y afligidos, muchos tal vez en tu casa tú estás y ves de que tal vez tus padres no han podido trabajar o no han podido llevar ese sustento y la tormenta llega a nuestro corazón, o si tienes ese sustento te pones a pensar qué va a suceder más adelante, todo se va a acabar. Hay gente incluso de que va a un supermercado y llena todas sus carretas, ¿verdad?, de víveres porque siente que todo se va a acabar. Claro que hay que ser precavidos, pero no hay que llegar a un extremo total de no confiar en el Señor. Y el Señor puso en mi corazón poder trasladar este tema que le coloqué por título Calma en la tormenta. Hace un par de años atrás, si tú te recordarás en las noticias, ahora en las redes sociales es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil enterarnos al respecto de problemas que existen en el mundo. Y en los últimos 10 años por lo menos han habido varios eventos que han marcado a la humanidad. Algunos de ellos, por ejemplo, es un terremoto que sucedió en Haití, si no estoy mal, creo que sí fue Haití. Entonces sucedió un gran terremoto, la gente llegó a ayudarles, trató de organizaciones mundiales apoyarlos por la situación que estaba sucediendo. La gente se quedó, la gran mayoría, sin casa, y muy seguramente esa tormenta o ese desierto es algo que preocupó a la gente de este país. De igual forma, en Nueva Orleans hace un par de años vimos un huracán tremendo que azotó el país, mucha gente se quedó sin viviendas, mucha gente se quedó sin muchas posesiones y se afligieron. A nadie le va a gustar estar mal. Bueno, no vayamos afuera del país, ¿verdad?, sino vayamos internamente del país. Hemos visto problemas, por ejemplo, el tema del Cambrai. Hace pocos años, o un año y medio por ahí, vimos el tema del volcán, ¿verdad?, que ustedes saben, hay unos videos terribles. Lo que te quiero dar a entender es que todo el tiempo nosotros vamos a vivir en medio de tormentas. Es una realidad. ¿A quién nos gusta? Muy seguramente a ninguno. Si alguno pudiéramos decidir obviar una tormenta, creo que todos lo haríamos, ¿verdad? A nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta estar mal. Pero muchas veces las tormentas son necesarias. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Quiero que ahí donde estás puedas abrir tu Biblia. En otro dispositivo, no obviamente en este, ¿verdad?, porque si no, vas a dejar de ver. En Mateo 19:26 dice la palabra: y mirándolos Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Otras versiones dicen, para Dios todo es posible. Si nos ponemos a pensar, nosotros como hijos del Señor, pues vemos que nuestro Dios dice que no hay nada imposible para Él. Si leemos el contexto de lo que estamos leyendo hace un momento,
Se acerca el joven rico al Señor, lo que predicaba nuestro pastor hace un par de semanas. Se acerca el rico al Señor y le dice: mira, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y le dice: tienes que cumplir estos y estos mandamientos. Sí, los he cumplido, le responde él. Entonces él le dice: ¿sabes qué? Entonces todos tus bienes, véndelos para que seas perfecto. Y él no aceptó quererlos vender. Dijo, se puso muy triste en su corazón y explicó que es muy complicado que un rico herede el reino de los cielos. Te traigo todo esto a colación porque después dice: es muy difícil que un reino herede el reino de los cielos. Pero no hay nada imposible para Dios. Yo te quiero decir, joven, ahí donde estás, joven y señorita, no hay nada imposible para nuestro Dios. Sé que muchas veces escuchamos esta frase, es una frase muy minada, es una frase en la cual hemos batallado muchos, hemos escuchado, hemos visto imágenes, pero resulta ser que hoy en día, ahora es el momento de creer que no hay nada imposible para Dios. Cuando todo anda bien, cuando no hay nada alrededor, cuando sabemos que no hay ningún problema al respecto, es fácil decirlo. Es fácil decir: no hay nada imposible para Dios. Pero cuando hay momentos complicados, es el momento preciso para saber que no hay nada imposible para Dios. Lo que te quiero tratar de decir es que cuando todo anda bien, es bueno decir, es fácil decirlo. Pero cuando todo empieza a andar mal, es difícil entenderlo. Y es difícil incluso decirlo. Pero yo quiero que tú ministres tu alma ahí donde estás y que digas: no hay nada imposible para mi Dios. No hay nada imposible para el Dios que creemos. No hay nada imposible para el Dios que profesamos. No existe nada imposible para el Dios que te llamó y que con lazos de amor, dice la palabra, nos atrajo hacia Él. No hay nada imposible. El tema es que debemos de entender cuál es el propósito de Dios. Porque para Dios sería muy fácil quitar todo este problema que está sucediendo en el mundo con algo tan sencillo, ¿verdad? Y desaparecer el virus y se acabó. El tema es que muchas veces es necesario este tipo de pruebas para que mucha gente nos reconciliemos con el Señor, para que regresemos al Señor. Y entonces, aunque parezca algo negativo, resulta ser algo positivo, porque eso trae reconciliación, porque trae un cambio de mente, un cambio de nuestra forma de ser. Pero mucha gente se cuestiona que Dios, los propósitos de Dios lastiman. Los propósitos de Dios no lastiman, sus propósitos son perfectos. Porque dice la palabra que no hay nada imposible para Él. Así que si tú crees, de repente estás en tu casa, en un lugar en específico, en tu dormitorio donde estés, y ves que de repente en la casa ya no está aquel sustento, o ya no hay aquel frijol, o una tortilla, o un arroz, cree que no hay nada imposible para Dios, pero créelo con tu corazón. La palabra dice: no hay nada imposible, no hay nada que temer a su lado. Vamos ahora a abrir el libro nuevamente de Mateo 8, 3 al 27. Y aquí redacta la palabra del Señor una historia muy peculiar. Creo que muchos la hemos escuchado, pero quiero que la leamos con atención nuevamente. Dice la palabra en el versículo 23. Cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían el mar y Jesús estaba dormido. Bueno, detengámonos ahí, en estos dos versículos. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Miren, eso es un aspecto muy importante, porque dice la palabra que el Señor entró en la barca y los discípulos lo siguieron. Quiere decir que tú, joven y señorita, tienes que estar muy seguro de estar siguiendo a Cristo. Tienes que estar, ahorita vamos a leer que después dice que vino una gran tormenta, pero dice la palabra que Jesús entró y sus discípulos llegaron atrás de Él. En medio de la dificultad, en medio de este momento tan problemático, tienes que estar seguro de seguir a Cristo. No tienes que estar seguro de seguir a lo que diga, con todo respeto a nuestro señor presidente, ¿verdad? Nuestra autoridad, pero no tienes que seguir precisamente espiritualmente, lo que tienes que seguir al Señor o cualquier entidad, lo que fuera. Tienes que estar seguro que estás siguiendo al Señor, porque hoy en día existen muchos jóvenes que creen que por escuchar una música cristiana están siguiendo a Jesús. Hoy existen muchos jóvenes que creen que por estar siguiendo páginas cristianas y dándoles un montón de likes, todo lo puedo, en Cristo me fortalece, y crees que estás siguiendo a Jesús. Eso no es seguir a Jesús. ¿Crees que de repente porque te levantas y oras un momento, o te sirven tu comida, oras un momento por los alimentos, creen que estás sirviendo a Jesús? Y eso no significa que estés sirviendo a Jesús, estés siguiendo, a Jesús.
Si tú puedes evaluarte si realmente estás siguiendo a Jesús, es sin importar lo que está sucediendo alrededor, tú vas en pos y vas atrás de Jesús. Eso significa que estás haciendo las obras que Jesús hizo, porque la palabra lo dice. Cosas más grandes que las que yo hice, vosotros harán. Es decir, por lo menos las que Él hizo. Claro, nos cuesta, por supuesto, somos humanos. Nos cuesta mucho como jóvenes, tenemos muchos dardos del enemigo, el Señor lo reprenda. Pero tienes que estar seguro de estar siguiendo a Jesús. Porque si no estás siguiendo a Jesús, es ahí donde la tormenta, no vas a poder superar la tormenta. No vas a poder superar el momento de aflicción. No vas a poder superar el momento de angustia. Pero quiero reiterarte nuevamente, tienes que seguir a Jesús. Versículo 24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Miren, qué impresionante. Muchos podrán decir, sí, bueno, si voy en la barca y miro que Jesús va conmigo, seguramente no va a haber problemas. No, déjame decirte que en la barca donde entró Jesús y sus discípulos, sí empezó a haber un problema. Empezó a haber un gran problema a tal punto, en mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Miren, yo, bendito Dios, nunca he estado en un lugar, en una situación así, pero uno mira en las películas, ¿verdad? O en las series, o incluso en documentales donde vemos que esos barcos camaroneros o esos que pescan a gran escala empiezan una gran tormenta y se mueven y saltan, y uno dice, Dios, ¿a qué hora se voltea eso? Y en esa inmensidad de agua, ¿a qué horas encuentran esa persona? Ustedes pueden imaginarse la tormenta que pudieron haber sentido. Bueno, hay que pensar que antes de eso, que los discípulos, algunos de ellos eran expertos en el mar. Eran los pescadores. Pedro era un experto pescador. Imagínense que se metía mar adentro, dice la palabra, y agarraba los peces y los vendía. Era un pescador. Es decir, que él sabía de lo que le estaban hablando cuando le hablaban de mar. No estaba hablando con ningún experto. Pero vino una tormenta a tal punto que cubría la barca. Pero Jesús, dice, estaba dormido. ¿Cómo es posible? Usted se pone a pensar humanamente, ¿cómo es posible que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, imagínense que para que el agua esté cubriendo y metiéndose en la barca, significa que había sido una gran tempestad, pero Jesús estaba dormido? Uno se pone a pensar humanamente, ¿cómo es posible que Jesús estaba dormido si había tal problema? Si había una gran dificultad, una dificultad tan terrible. 25. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Volvemos al inicio, ¿verdad? Habían expertos en el mar. Pedro era un experto en el mar. Juan era un experto en el mar. Pero llegaron y dijeron, Señor, perecemos. Es decir, era tan tremendo la tormenta que estaban viviendo que ellos dijeron, aquí vamos a morir, sí o sí vamos a morir. Vamos a morir, no. Y lo fueron a despertar. Primero, si era tan grande la tormenta, ¿por qué Jesús no se levantó angustiado a decir, nos vamos a morir? Sino que los discípulos llegaron, los expertos, y le dijeron, Señor, perecemos, vamos a morir. Y no quiero al finalizar darte el enfoque de lo que el Señor me regaló. Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Miren, aquí viene lo extraordinario de este texto. Dice la palabra, y Él contestó, hombres de poca fe. Es decir, que como tenían poca fe, la tormenta o el miedo a la tormenta superó la fe y la confianza que tenían en Jesús. Es decir, que los discípulos tuvieron tal miedo, pero tal miedo, que la fe se hizo pequeña y su miedo se hizo muy grande, a tal punto que lo superó, porque empezaron a perder la fe. Ahora podemos responder por qué Jesús se mantenía dormido. Porque Jesús era un hombre de fe. Jesús sabía que no iba a perecer. Jesús sabía que no iba a morir porque su Padre había dicho que iba a estar con él. Yo no sé, joven, y si ahorita tú estás en tu casa y de repente ves que todo está complicado, que tal vez oyes a tus papás o escuchas a tus papás hablar que no hay para comer, que no hay frijoles, que no hay esto, que no hay lo otro, y estás en el punto donde están los discípulos, estás en medio de la tormenta, la dificultad, y piensas, Dios, vamos a perecer, Dios, nos vamos a morir, ¿de qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer para poder sobrevivir?
¿Qué vamos a hacer para poder caminar? El Señor hoy te dice, no tengas poca fe. Ten confianza en mí, ten confianza en el Señor. Ten confianza en el Señor. Los discípulos tenían temor. Es totalmente normal, lo dijimos, es parte de nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza humana debe de menguar cuando nuestra naturaleza espiritual debe de crecer. Si los discípulos hubieran tenido fe, claro, es una presunción, pero si hubieras tenido fe, hubieran dicho, no, ¿cómo vamos a perecer si adentro está nuestro Creador? Adentro está Jesús. Jesús no va a dejar que perezcamos. Jesús no va a dejar que nos muramos. Ellos hubieran orado y hubieran calmado las aguas. Pero no. Yo no sé, si tú de repente estás en tu casa y vives angustiado, dile ahora mismo a esa angustia en el nombre de Jesús que no va a poder más con tu corazón, porque tu confianza tiene que estar en el Señor, porque tu fe y tu voluntad tienen que estar puesta en el Señor. Porque los discípulos, a pesar que habían convivido con Jesús, yo no sé, de repente tú podrás decir, pero yo llevo 10 años en la iglesia, yo llevo 15, yo llevo 20, yo sirvo con jóvenes, yo sirvo con niños, yo sirvo en danza, no sé en qué áreas tú puedas servir. Eso no significa que como resultado sea que confías totalmente en el Señor. Eso es un servicio que damos al Señor. Los discípulos, dice la palabra, que servían a la gente, les daban de comer a la gente, pero en este momento de angustia empezaron a afligirse. Que sirvas en una área no significa que tu confianza está en el Señor. Significa que eres un servidor. Aparte es que eres alguien que confía en el Señor. Entonces, la palabra nuevamente dice, el Señor reprendió al mar. Mire, Jesús estaba en esa barca. Yo te quiero decir, joven, Jesús está en tu casa. Señorita, Jesús está en tu casa. Caballero, dama, que tal vez me escuches, no sé. Jesús está en tu casa. Pero tienes que saber que si Él está ahí, tenemos que tener confianza en Él. No tenemos que perecer en nuestra fe. Claro, como seres humanos nos cuesta, por supuesto. ¿Es pecado alguna vez de repente sentirse mal? Tal vez sí, pero hay que pedirle perdón hoy al Señor y decirle, Señor, tal vez mi fe ha sido muy pequeña, no he logrado creer en ti como debo de creer. Y dile, Señor, yo hoy me lleno de fe, y sin importar que no haya comida, sin importar, yo no sé tú qué vas a hacer, Señor, pero tú vas a proveer a mi casa. Tú vas a proveer a mi familia, tú vas a proveer a mi esposo, tú vas a proveer a mi familia, porque tenemos que saber que si Jesús está en nuestra barca, está en nuestro corazón, está en nuestra casa, no va a faltar nada. Pero hoy es el día que tenemos que tener fe y confiar en el Señor. El versículo 27 dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Dice, ¿quién es este? Miren, si usted se pone a leer capítulos anteriores, los discípulos ya habían tenido bastante comunicación con Jesús. Para esas alturas del partido, ellos ya tenían que saber que Jesús era capaz de eso y mucho más. Eso significa que los discípulos no conocían tan bien a Jesús. Porque si tú sabes, por ejemplo, que a alguien le gusta cocinar y te invita y que de repente tiene un subtécnico o algo en cocina, tienes que saber que como mínimo si va a ser una comida, va a ser una comida tremendamente sabrosa. No va a ser que te va a dar un chuco así todo feo y con un repollo feo, no, tienes que darte una buena comida. Si tú sabes que vas a una persona que le gusta, no sé, hacer una cuestión de madera o carpintería, tienes que hacerte algo bonito. Es obvio saberlo. Tú tienes que saber que si tienes a Jesús en tu mente, y tú conoces, tienes a Jesús en tu corazón, vas a ser grandes, pero si tú conoces si los discípulos si los discípulos hubieran conocido bien a Jesús, no se hubieran maravillado de lo que hizo. Lo que te quiero entender es que los discípulos sabían que era Jesús, habían aceptado a Jesús, habían dicho, yo voy a seguir a Jesús, habían dicho, bueno, voy a dejar todo y sigo a Jesús, pero aún no conocían de las maravillas que Él podía hacer, porque se asombraron. En el versículo 27 lo acabamos de leer, dice, ¿quién es este que hasta los vientos del mar lo obedecen? Se asombraron. Yo no sé qué faceta del Señor Él te quiere enseñar a ti, joven o señorita. Él te quiere enseñar tal vez una faceta de proveedor, una faceta de confianza, una faceta de entrega. Yo no sé qué tipo de faceta, pero los discípulos no conocían a Jesús en la faceta de calmar el mar en medio de la tormenta.
no conocían a Jesús en la faceta que podía calmar el aire, calmar el mar. Pero hoy el Señor desea que nosotros lo conozcamos como una faceta de proveedor y de muchas facetas más. Así que ahí donde estás, quiero que tu corazón se llene de fe junto conmigo y que le podamos pedir al Señor: Padre, ayúdame a conocerte en esta otra faceta. Ellos se asombraron de las maravillas que Él hizo. Pidámosle: Señor, yo quiero que tú me asombres. Padre, yo quiero que tú me asombres de las maravillas, que tú me asombres de lo importante y maravilloso que eres tú para mi vida y que tú hagas cosas sobrenaturales. Mira, joven, el Señor no te va a dejar. El Señor no te va a dejar. Tú eres su hijo, Él no te va a dejar. Aunque parezca angustiante, confiemos en el Señor. Aunque parezca complicado, confía en el Señor. Porque si Él está en tu barca, pero asegúrate que Él está en tu barca. Que no solamente está en Biblias en tu barca, que no solamente está en versículos en tu barca, que no solamente está en canciones en tu barca. No, asegúrate que Jesús esté en tu barca. No importa todo lo demás, al final de cuentas, lo que importa es que Jesús esté. Y si Jesús está, confía en Él, porque Él no te va a dejar en medio de la dificultad. Dice la palabra: tendremos aflicción. Juan 16:33 dice de la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuevamente hace énfasis la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuevamente hablábamos que tienes que ir atrás de Jesús, y la palabra otra vez recalca: en mí tengáis paz. Si no estamos en el Señor, no vamos a tener paz. Claro, no te estoy diciendo tampoco que tengamos una conformidad, y bueno, de plano, si pues no tengo, entonces ahí voy a ver qué hago. No, pero si estamos en Él, si estamos en Cristo, si estamos en Él, vamos a saber que vamos a tener paz. Pero si no estamos en Él, no vamos a tener paz. Hay momentos de lucha, hay momentos donde no nos sentimos bien. Claro, arrodíllate en ese momento y dile: Dios, quiero estar en ti para tener paz. Aquí la fórmula es fácil, ¿verdad? Si no tenemos paz en el Señor, si no sentimos paz, es porque seguramente tal vez no estamos en Él. O tal vez nuestra fe está empezando a claudicar, nuestros problemas están creciendo más. Dile: Señor, yo quiero por favor estar en ti. Y después de estar en Él, nuevamente estar en Cristo, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, imagínense qué cosa más maravillosa. Mire, hay una cuestión bien importante que cuesta decirla, no a todos nos gusta, pero la palabra lo dice y al final tenemos que exponer lo que dice la palabra, no lo que nosotros querramos. Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. Está profetizado, tenemos que tener aflicción. Debemos de tener aflicción. Yo platicaba con unos amigos el día de hoy y les decía, el Señor ponía en mi corazón y decía: nosotros, de los peores momentos son los momentos que más aprendemos. En los momentos donde sentimos acabarnos, en las peores decepciones, en las más grandes tristezas, es ahí donde crecemos más. Crecemos cuando alcanzamos cosas buenas, donde sentimos cosas buenas y que logros y metas. Ahí crecemos. Sí, claro que crecemos. Pero crecemos más cuando estamos pasando en medio de dificultad. Porque en medio de la dificultad nos damos cuenta que aquel Dios que oramos sí existe. Porque nos damos cuenta que aquel Dios que nos arrodillamos y le pedimos: Dios, ayúdame a seguir adelante, Él ahí está. Porque cuando no sabes a quién más ir y le dices: Señor, yo quiero confiar en ti, nos damos cuenta que Él pone paz en nuestro corazón. Tal vez cuando tu familia se está desarmando, le dices: Dios, quiero confiar en ti, y Él ahí está. En los peores momentos es donde más crecemos. Así que no neguemos y no reneguemos de los malos momentos. Jesús tuvo aflicción, el mismo Jesús. Hermanos, el mismo Jesús tuvo aflicción. Dice la palabra que antes que fuera entregado, antes que pasara todo esto, dice la palabra de que le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, sí tenía un poco de aflicción. O sea, la palabra que incluso sudaba sangre. O sea, tenía una aflicción. Fue afligido hasta la muerte. Tuvo aflicción. Pero dice la palabra: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nuevamente la confianza, nuevamente la fe, nuevamente el saber que Él está contigo. No nos podemos quitar la aflicción, joven. No te la puedes quitar. Y si la quieres quitar de tu vida, va a ser imposible. No la podemos quitar. El mismo Jesús
Sufrió. Dice la palabra, si hemos de sufrir, si hemos de gloriar con Él, hemos de sufrir con Él. No podemos evitar la aflicción. No puedes evitar. No le pidas a Dios que te quite esa aflicción. Esa no es la oración. Dice la palabra, oramos y oramos mal. No pidas al Señor, Padre, quítame la aflicción. Más bien dígale, Señor, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender lo que me quieres dar a entender con esta aflicción? ¿Qué quieres que entienda? ¿Quieres que entienda fe? Ayúdame, Señor, a tener fe. Porque las aflicciones pasan por algo, amado hermano. No te pasan solamente para que Dios es malo ahora desde el cielo, está con como que fueran títeres, y solo para disfrutar tu dolor. Dios no es así. Dios no se complace de hacernos un mal. De hecho, no se complace de hacer mal a nadie. Él no es así. Pero sí, las dificultades nos acercan más al Señor. Nuestro corazón se vuelve más sensible al corazón del Señor. Y dice la palabra, pero confiad, nuevamente les decía, confianza. Yo he vencido al mundo. El Señor ya venció. En esa cruz del Calvario, el Señor ya venció. En medio del problema, Él ya venció. No tengas temor. Confía en el Señor. Y muchos podrán decir, no, si eso yo lo sé. ¿Cuántas veces he escuchado que hay que confiar? ¿Cuántas veces me han dicho que tengo que confiar? Cualquier cantidad de veces. Pues este es el momento para confiar. No hay mejor momento. De repente, en los últimos años, en este preciso momento de confiar en el Señor. No digas, qué bueno. Y como dicen muchos jóvenes, ¿verdad? Ojalá el presidente saliera el día domingo a decir que ya todos ganamos las clases del año. Porque tengo una gran aflicción, porque creo que voy a perder todas las clases. Y de repente piensan, es que yo voy a perder, mejor espero y le pido a Dios que por favor, la aflicción es que voy a perder. No, hombre, no pidamos ese tipo de cosas, pidamos al Señor que nos ayude. Confianza en el Señor. Y en base a esto, sabemos que nuestra confianza debe estar en el Señor. Salmos 94, 22. Dice la palabra, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Nuevamente la confianza. Jehová ha sido mi refugio. Que hoy el Señor sea tu refugio. Que hoy el Señor sea tu confianza. Que hoy el Señor dice, mi Dios por roca de mi confianza. Es decir, la fortaleza más grande de tu vida que sea el Señor, joven. Que tu fortaleza no sea que si hayan 10 libras de frijol en tu casa, que si hayan dinero para comprar un panito. Claro, es como te repito, claro que nos aflige, pero que tu confianza no esté en nada más que no sea el Señor. Cuando nuestra confianza está en el Señor, en ese momento le mandamos un mensaje a Dios y le decimos, Dios, no me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que mi alrededor diga, no me importa incluso la circunstancia en la que estoy viviendo, yo confío en ti. Estamos mandando un mensaje al Señor diciéndole, Señor, yo no confío en el sistema, mi confianza está en ti y Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar. Así que en el nombre de Jesús creemos que el Señor te va a proveer de paz, te va a proveer de su amor y te va a proveer la provisión material, comida o lo que tú necesitas ahí en el lugar donde estás. Así que lo creemos en el Señor. Cuando alguien está en un refugio es porque no tiene lugar a donde más ir. Un refugio es un lugar de resguardo cuando existen tormentas u huracanes. O algunos huracanes, perdón. Entonces, nuestro refugio cuando no tenemos dónde más ir, a Jesús. Mira, muchos, me incluyo, tal vez hemos tomado a Dios ya en la última opción, como última opción. Porque decimos, ya probé esto, ya probé lo otro, ya probé aquello, ya probé aquí. Y bueno, mi última opción, Jesús, ¿va? Y Dios es tan maravilloso que nos acepta, pero que no sea tu última opción. Que no sea tu última opción, más bien que sea hoy tu primera opción. No confíes en nada más que en Jesús. Claro, esfuérzate, no te estoy diciendo confía en Dios y quédate sentado y a ver qué pasa. No, que el Señor vea tu corazón, que estás confiando y estás actuando por fe. Estás saliendo de repente a ver qué haces. Estás pidiéndole al Señor por tus padres, los estás cubriendo, estás estudiando, estás siendo prudente. Entonces el Señor te va a recompensar en ese momento. Dios es nuestro auxilio aún en medio de nuestras grandes tormentas. Él nos resguarda y protege. La confianza no es hablarlo, sino vivirlo auténticamente.
Dios premia el confiar en Él. Dios premia en confiar en el Salmo 44. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se declinan a la mentira. Bienaventurado el hombre que en Jehová puso su confianza. Y vamos a ir concluyendo con otro salmo. Con él quiero ir terminando. Dice la palabra en Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Otra versión dice: en ti su confianza, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, Jehová de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Y quiero hacer énfasis, y con eso quiero ir terminando. Dice la palabra bienaventurado. Quiero que pongas atención en el orden de cómo el salmista escribe este texto tan hermoso. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti su confianza o su fuerza. Es decir, bienaventurado aquel que confía en el Señor. Bienaventurado aquel que pone su confianza en Dios. Número uno, entonces tenemos que armarnos de confiar en Él, de confiar en el Señor, de saber que Él está con nosotros. Número uno es la confianza. Y dice: en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, uno es confiar y otro es tener en nuestro corazón sus caminos. Es decir, mira, joven, muchos de nosotros buscamos al Señor porque nuestros padres nos obligan a buscarlo. Es más, es tan triste realmente que hoy, por ejemplo, yo espero que yo espero que haya más vistas en este video. No solamente por la cantidad y saber que no, sino que realmente, por lo menos los jóvenes de esta casa deberían de estar viendo este video. Si tú lo estás viendo, por favor ponle amén para saber que lo estás viendo. Muchos dicen: yo sí lo vi, pero nunca pusieron un amén, nunca supe que lo vieron. No solamente para que me veas predicar, porque no es el fin, porque puedes verme a mí, a cualquier predicador. No es tanto eso, porque la palabra no regresa vacía, pero por lo menos debemos de saber que estamos buscando a Dios. Muchos buscamos al Señor porque nos obligan a hacerlo, pero que no te obliguen a buscar a Dios, si es lo mejor que podemos hacer. Que no te obliguen a decir: bueno, tienes que buscar a Dios, porque si no lo buscas, te quito tu PlayStation, o te quito tu celular, o te quito el iPad, o te quito cualquier cosa. Y resulta ser de que si no buscas al Señor hay una condición: no le mandes el mensaje a Dios que te tenga que quitar lo que más amas para que lo busques a Él. Porque si no, sabes qué va a pasar, te van a quitar lo que más amas. Si amas más tu Play, te lo van a quitar. Si amas más tu celular, te lo van a quitar. Si amas, como lo dice: amo mucho a mi enemigo para que te lo quite. Pues no funciona así. Entonces debemos de buscar al Señor. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor, uno, y cuyo corazón están tus caminos. O sea que no importa lo que pueda venir, en nuestro corazón están tus caminos, está amarlo, buscarlo. Mira, hermano, muchos hoy llevamos casi un mes y medio sin podernos congregar. Eso no había pasado nunca. Yo tengo el hermoso privilegio de congregarme en la iglesia aproximadamente hace unos cerca de 16 años y medio. Sí, vamos a ver. Sí, 16 años y medio. Y nunca había sucedido eso de un mes no congregarnos. Pero aquí en este momento se muestra si realmente somos cristianos o no. Porque no venir a una iglesia nos cataloga como un cristiano. No venir y saltar o alabar al Señor nos cataloga como un cristiano. O tu joven te cataloga como un cristiano. Te cataloga un cristiano porque sigues a Cristo. Está la iglesia cerrada, está la iglesia abierta, haya gente, no exista gente. Eso nos cataloga como cristianos, seguir a Cristo. Pero no quiero abundar porque ya me extendí un poco, pero quiero continuar. Dice la palabra: atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Entonces, nuestra confianza en Él. 2, nuestro corazón. En nuestro corazón están sus caminos. Y después de esto dice el salmista: atravesando el valle de lágrimas, lo cambias en fuente. Entonces, ese valle de lágrimas
no nos lo vamos a quitar, que es la tormenta que estamos teniendo. Lo que hablamos al inicio de los discípulos. No nos vamos a quitar esa tormenta, no nos la vamos a quitar. Pero dice la palabra que Él la va a cambiar. Pero la va a cambiar si confiamos menos en Él y si en nuestro corazón están sus caminos. Pero ¿qué sucede si no tienes la confianza en el Señor? ¿Qué sucede si no está el Señor en tus caminos? No vamos, cuando atravesamos el valle de lágrimas, muy posiblemente no se va a cambiar en una fuente. No se va a cambiar en algo bueno para tu vida. Va a ser un momento de aflicción donde no vas a poder seguir adelante, donde vas a estar contristado, donde no vas a poder hacer más, porque vas a estar totalmente contristado. Así que yo te invito hoy, joven, a que por favor pongamos nuestra esperanza en el Señor. Siguiente, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Ya lo leímos. Y quiero terminar con el versículo 12. Dice la palabra: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso el hombre que en ti confía. Joven, yo te quiero motivar hoy, y con esto quiero ir concluyendo, que el Señor te ayude a poder confiar en Él. Sé que en el mundo hay muchos problemas, sé que está atravesándose una infinidad de inconvenientes que no podemos controlar. No podemos controlar lo que querramos, pero hay algo que sí puedes controlar con ayuda del Espíritu, es tu confianza en el Señor. La tormenta va a existir, ya lo dijimos, porque prueba nuestro corazón. La aflicción es necesaria porque nos pule y nos acerca más al Señor, porque la aflicción hace que nuestro corazón elimine, que la prueba elimine aquello que no le agrada al Señor, aquella falta de confianza. Este es el momento de confiar. Si tú me estás viendo, caballero, dama o adulto, quiero suplicarte que tú le puedas decir también al Señor hoy que nuestro corazón empiece a confiar en Él, que tu corazón, empiece a confiar en el Señor. Digámosle: Señor, en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, quiero que me ayudes a seguir adelante. De repente, como los discípulos, te ha pasado como los discípulos, que los discípulos dijeron: Dios, perecemos. Tú tal vez has dicho en tu casa: joven, vamos a perecer, vamos a morirnos. ¿De qué vamos a vivir si no tenemos sustento? Podrás decir: Señor, yo no sé qué voy a hacer para seguir adelante. Este es el momento, joven, de confiar. Y señorita o adultos o caballero, es el momento de confiar en el Señor. Tienes que saber que dentro de tu barca está Jesús. Tienes que saber que dentro de tu barca está Jesús. Confía en Él con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, y verás que Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. No, aunque pasen días, aunque tal vez tengas muchos problemas, Él no te va a fallar, pero que tu confianza esté puesta en el Señor. Que no desfallezca tu fe. Si tal vez has sentido aflicción, como te repito, es normal, pero es el momento de decirle: Señor, quiero dejar a un lado, Padre, toda aquella aflicción y quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Así que en medio de la tormenta sí podemos triunfar, confiando en el Señor, teniendo fe en el Señor y teniendo sus principios en nuestro corazón, como decía el Salmo. Sí lo podemos hacer. Yo te motivo que ahí donde estás cierres tus ojos juntamente conmigo y que le digas: Señor Jesús, ayúdame a confiar en ti. Tú sabes, tú puedes identificar si tal vez has dejado de confiar en el Señor, si de repente las tormentas o los problemas te han hecho desfallecer tu corazón para confiar en el Señor. Dile: Señor Jesús, yo te quiero suplicar que me ayudes a confiar en ti. Ahí donde estás, tú identifícalo. Quiero dar un tiempo para que puedas identificar en qué momento has dejado de confiar en el Señor. Pidámosle perdón primeramente y después le vamos a pedir que nos ayude a confiar en Él. Señor Jesús, te quiero pedir por la vida de mis hermanos. Te quiero suplicar si tal vez han tenido temor de perder su empleo, o tal vez muchos lo han perdido. Primero te pedimos perdón porque tal vez hemos dejado de confiar en ti, porque las aflicciones nos han ahogado y no hemos sabido qué hacer. Te pedimos perdón, papito lindo. Te suplico, papito lindo, de que puedas tú tener misericordia, porque no hemos confiado en ti. Nos hemos ahogado en nuestras penas, nos hemos ahogado en nuestros problemas y no hemos aprendido a saber qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Te pedimos perdón. De igual forma te quiero pedir, Padre, que nos ayudes a confiar en ti. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero que me ayudes a poder confiar en ti.
Que mi corazón descanse en ti. Que mi corazón no descanse en un salario. Que mi corazón no descanse en un sustento físico. Que mi corazón no descanse si tengo o no tengo comida, si tengo o no tengo luz, si tengo o no tengo dinero. Que tu confianza no esté en el dinero, porque se te va a acabar algún día si tu confianza está ahí. Dile, Señor, que mi confianza venga de lo alto. Que mi confianza venga de lo alto, venga de ti, amado Rey. Dile ahí donde estás, joven, señorita, dile, Señor, que mi confianza venga de lo alto, que venga de ti, que provenga de ti, Señor. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Dile, aumenta mi fe. ¿Dónde estás? Dile, aumenta mi fe. Yo no sé, siento en mi corazón que muchos de repente están siendo tocados porque han cuestionado la voluntad de Dios. Tal vez muchos han dicho, joven, has dicho, señorita, yo tanto que te he servido a Dios y en mi casa no hay. Yo tanto que te he servido, Dios, y mira cómo estamos. No reniegues de esa forma. Sé que es difícil, pero cierra tus labios en ese momento. No digas cosas, ahora arrodíllate y adora al Señor. No digas cosas que no tienen sentido para desagradar el nombre del Señor. Señor, llénanos de fe, llénanos de confianza, llénanos de temor, llénanos, Padre Celestial, de amor a ti. Padre, ministro confianza. Padre, ministramos por medio de tu presencia fe, esperanza y saber que en medio de la aflicción, como dice el salmista, cuando pasemos en el valle de lágrimas, en el valle de lamentaciones, en las aflicciones, nuestra confianza va a estar puesta en Jehová, Dios de los ejércitos, que no ha fallado nunca. Él no ha fallado, tú no has fallado nunca. Han pasado generaciones de generaciones en las cuales tú has sido su confianza. Hoy declaro sobre esta generación, Señor, que tú eres nuestra confianza. Yo no confío en lo que diga el mundo, no confío en lo que diga la economía, no confío en lo que diga mi cuenta bancaria, no confío en lo que diga nada. Yo confío en ti, Señor, porque mi corazón descansa en ti, amado Rey, mi corazón descansa en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. Te repito nuevamente, si puedes compartirlo por amor al Señor, no por mí. Yo soy un simple servidor del Señor, que lo hago con todo mi corazón. Pero si puedes compartir para bendecir a otra gente, te lo agradezco. Joven, por favor, si eres de la red, por favor, deja tus comentarios, pon una gotita, hashtag yo soy H2O, para poder expandir esta palabra. De igual forma te quiero suplicar que puedas seguir continuando interactuando en nuestras redes sociales. Vamos a hacer unos filtros muy bonitos y bastantes actividades. Así que te quiero suplicar, siempre apóyanos para poder continuar. Confía en el Señor de todo tu corazón, de toda tu mente, que Él no te va a fallar. Y aunque el mundo te quiera decir que Él va a fallar, Él nunca te va a fallar. Que Dios te bendiga.